Vale. Buenos días. En un minutillo empezamos el café con. Vamos a esperar a que la gente que está en la sala de espera vaya cargando a esta sala y en un momento comenzaremos la entrevista con Antonio Iglesias. Vale, pues sigue subiendo la gente. A ver, en unos segundos empezamos. Vale. Pues bueno, yo creo que ya la cifra de participantes, bueno, sigue subiendo, pero poco, así que yo creo que más o menos ya están todos los que se han unido a tiempo. Seguro que luego se va uniendo más gente. Pues muy buenos días y bienvenidos una vez más al Café con Emprendedores. Ya sabéis que esta iniciativa de la Fundación Innovación Bankinter trata de acercar a referentes del ecosistema emprendedor español para que todo el mundo lo conozca cómo funciona. Esta temporada la estamos enfocando a atraer otro tipo de actores del ecosistema emprendedor, no únicamente emprendedores, y para que se vean pues las distintas personas que componen este ecosistema emprendedor, ¿no? Que no solo son los emprendedores, también tenemos fondos de inversión, tenemos aceleradoras, tenemos incubadoras y tenemos otra gente como Endeavor, ¿no? Que ahora nos contará Antonio mucho más en detalle lo que hacen, que bueno, yo creo que aporta y que ayuda mucho al ecosistema. Como os decía, hoy contamos con Antonio Iglesias, director de Endeavor España, organización global que selecciona y apoya a emprendedores de alto impacto para catalizar su proyección a largo plazo. Antes de empezar, como siempre, os recuerdo que al final de la entrevista abriremos una ronda de preguntas del público. Si queréis, podéis ir dejando las preguntas según os surjan en el chat de Zoom. Posteriormente yo se las trasladaré a nuestro invitado. Y ya vamos con nuestro invitado de hoy, Antonio Iglesias, director de Endeavor España. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Antonio. Muy buenos días, José Carlos. No, al revés, el honor es mío. Muchísimas gracias. Ya sabéis que yo siento mucha admiración por la labor que hacéis en la Fundación de Innovación Bankinter. Ya hablaremos seguro luego, pero que colaboramos mucho y para mí es un verdadero honor poder estar aquí con vosotros. Así que muchas gracias a vosotros. Genial, genial. Para nosotros es un placer también. Pues como siempre empezamos en los cafés con, cuéntanos un poco sobre ti. Queremos conocer al ponente, a la persona que estamos entrevistando. ¿Quién es Antonio Iglesias? ¿Cómo empezaste tu carrera profesional? Ya he estado echándole un vistacillo a tu LinkedIn. Empezaste en IBM, después Boston Consulting Group, pasaste a ser emprendedor, has estado viviendo mucho tiempo en Estados Unidos, ¿no? Es una carrera, he hecho un poquito de todo, así, ¿no? Para no aburrirme. Y además lo de no aburrirme lo digo en serio, ¿no? Porque muchas veces lo que me ha llevado a seguir nuevos caminos ha sido buscar sitios nuevos en los que ir aprendiendo cosas que no sabía antes, ¿no? Pero yo lo que pienso muchas veces es que si yo hubiera nacido 20 años más tarde, creo, mi carrera habría sido muy diferente de cómo ha sido cómo ha sido, que me encanta, pero yo creo que ha habido por otros caminos. Te cuento. Yo era muy empolloncín, a mí me encantaban las mates, la física, todas las historias, pero en aquella época, joder, pues estudiar físicas era una cosa que, te estoy hablando de cuando yo terminé el cole en el 98, pues estudiar física era complicado, no estaba muy claro qué hacías después, ¿no? de estudiar físicas, y entonces nunca llegué a estudiar física y soy ingeniero industrial, me encantó mi carrera, la elegí básicamente porque era lo que más se parecía a física, pero que tenía buenas salidas. Y desde ese momento siempre he ido buscando cosas que me dieran acceso pues a nuevos mundos, ¿no? Por ejemplo, entonces cuando yo de hecho no había terminado la carrera. En aquella época recordaréis todos los que tengáis mi edad así, que cuando estabas estudiando el mundo de la empresa era como una cosa que iba aparte, ¿no? No tenías ni idea, no tenías ningún acceso, no sabías ni de qué iba aquello, ¿no? Entonces yo estaba buscando dónde hacer mi proyecto de fin de carrera, y ahí fue donde apareció IBM y me dio la oportunidad durante mi último año de carrera de hacer unas prácticas en la división de consultoría. Y entonces pues estuve ahí, fue mi primera experiencia trabajando pues con clientes. En aquel momento estábamos desarrollando un sistema de gestión documental para uno de nuestros clientes, y la verdad es que dije, uy, qué interesante este mundo de la empresa, ¿no? Yo en aquel momento lo único que sabía hacer era máquinas eléctricas y diseñar estructuras de edificios, ¿no? Eso era lo que me habían enseñado, ¿no? Y descubrí todo este mundo, y entonces ahí fue, pues cuando terminé la carrera, cuando decidí irme tuve la suerte de que me aceptaron en Boston Consulting Group.
Para mí una de las mejores escuelas que he podido tener yo, porque pues bueno, te pegas muchas palizas con 23 años, pero desde luego lo que aprendes y lo que ves en esos años es fascinante, ¿no? Y ahí, pues un poco siguiendo la carrera más tradicional dentro del mundo de consultoría, pues me fui a Estados Unidos a hacer un MBA. Y el MBA yo tenía bastante claro, como ingeniero que soy, pues a los ingenieros hay una universidad en concreto que nos llama mucho la atención, que es MIT, ¿no? Todos Ujú. pensamos que eso es como la meca la meca de la tecnología, lo lleva La hasta en su propio nombre. referencia. Exacto. Y entonces, pues bueno, por eso fui a MIT. Yo en principio me fui a Estados Unidos para estar ahí 2 años y acabé estando casi 13. ¿No? No está Entonces mal, no está mal. ¿Te gustó, no? me liaron. Entonces, ahí para mí pasaron dos cosas. Uno, que descubrí, oye, pues esto de Estados Unidos tiene su gracia, me voy a quedar un poco más de tiempo, ¿no? Y segundo, fue la primera vez en mi vida que tuve exposición al mundo del emprendimiento, ¿no? Uno, porque hay mucha cultura emprendedora en MIT, hay muchas iniciativas, de hecho, grandes emprendedores, incluso españoles, han pasado por MIT. Y lo segundo fue que, luego os lo contaré más con más calma, pero ahí conocí a Endeavor. En el año Ujú. 2006 tuve la oportunidad de conocer Endeavor porque colabora mucho con MIT en temas de emprendimiento. Y gracias a Endeavor y a MIT, pues estuve trabajando un poco como consultor con emprendedores en distintos países, emprendedores Endeavor, primero en Uruguay y luego en Sudáfrica. Entonces, yo cuando me gradué y en principio volví al mundo de la consultoría, ya sé, como yo creo que eso se me quedó ahí, ¿no? Yo no me había dado cuenta, pero se me quedó metido el gusanillo que acaban teniendo todos los emprendedores, ¿no? Que de una manera u otra se les acaba metiendo, pues yo lo tenía ahí y no lo sabía todavía. Me quedé en Estados Unidos trabajando en BCG durante 3 años más, en Nueva York en este caso, y llegó un momento que dije, no, pues esto efectivamente, tengo el gusanillo del emprendimiento. Una de las cosas que te das cuenta cuando estás trabajando en consultoría es que desarrollas muchísimo la faceta estratégica, ¿no? Desarrollas mucho la gran visión, las grandes decisiones, pero a veces te quedas un poco lejos pues como diríamos, del barro, ¿no? De ejecutar. Claro, las cosas que ocurren ahí a bajo nivel, esas decisiones que sin ser estratégicas pueden hacer que la empresa vaya bien o vaya mal. Y entonces esas dos cosas combinadas pues hicieron que nos juntáramos me junté con otros dos socios y montamos ahí en Nueva York una empresa. Esto era el año 2009, 2010, fue cuando empezaron la idea y todo, bueno, en 2010 fue. Y era la época de las redes sociales, ¿no? La época en la que Facebook estaba expandiéndose internacionalmente. No sé si os acordáis, los que tengáis ya una edad, que a Google le dio por sacar la suya, Google Plus, Sí, ¿vale? sí, sí, que la Pues cerró hace unos años. Exacto, exactamente. Pues nosotros lanzamos una de deportes, ¿no? Estaba pensada para personas que les gustara el deporte y que quisieran conectar con otros deportistas, ¿no? La lanzamos ahí en Estados Unidos. O sea, siendo muy rápido, os cuento primero el final y luego os cuento esto. La realidad es que luego no conseguimos tener éxito y 2 años más tarde la acabamos cerrando. Pero fue muy divertido, ¿no? La verdad es que aprendimos a golpes cómo ser emprendedor. Yo siempre cuento, hay un libro para todos aquellos que les guste el mundo del emprendimiento y no se hayan acercado nunca. Os recomiendo un libro que se llama The Lean Startup, ¿no? Que te da un poco los fundamentos de cómo montar una startup y metodologías ágiles y cómo aprender rápido e iterar rápido con el cliente. Pues yo siempre cuento que si tú coges ese libro y le das la vuelta, eso fue lo que hicimos nosotros. Lo hicimos todo al revés y lo aprendimos a golpes, ¿no? Cosas del tipo, justamente no hicimos un prototipo muy rápido con el que iterar con el cliente después, ¿no? Sino que lo que dijimos es, nosotros tenemos la respuesta final a lo que le hace falta al cliente, vamos a estar mucho tiempo desarrollándolo y luego lo vamos a lanzar y luego resulta que no le gusta al usuario final y hay que cambiarlo otra vez. Entonces, pues bueno, luego si quieres entramos en mucho más detalle de los aprendizajes de esa época, pero fue muy divertido. No tuvimos el éxito que queríamos con la empresa, pero la verdad es que yo creo que todos salimos de ahí muy, muy convencidos de que el mundo del emprendimiento era una opción muy real para nosotros, ¿no? Bueno, es que también yo creo que las redes sociales es el nicho de mercado más complicado que puede haber. Y ya todos los modelos que van B2C, o sea, que van a cliente final, ya son más complicados. Correcto. Pero además una red social, para mí es el top de complejidad. O sea, para que una red social funcione con la de redes sociales que se lanzan, para tener un Facebook, un
Instagram, un Twitter, es complicadísimo, complicadísimo. Pues yo eso no lo sabía. Eso lo descubrí intentando montar una, ¿no? Que yo creo que es lo interesante de estas cosas. Yo creo que hay un elemento también en muchos emprendedores que es la ingenuidad, ¿no? Que yo creo que es uno de los factores de éxito. No lo digo como uno de los factores de falta de éxito. El no saber que no se puede o que es difícil te hace empezar. Y cuando empiezas, pues al final, oye, a alguien le tiene que ir bien, a alguien lo tiene que hacer bien. Si lo haces bien, si aplicas bien las metodologías, si aprendes rápido, si evolucionas rápido, pues tendrás éxito. El caso es que nosotros, bueno, no lo tuvimos, aprendimos un montón y a mí en concreto me quedó un poco esa espinita clavada de no hemos sabido desarrollar bien el producto, ¿no? Entonces, pues en aquel momento empecé cuando cerramos la empresa, a mirar qué otras opciones había y encontré una empresa en una fase que ahora le pongo nombre, pero antes no le ponía nombre, que es la fase Scale-Up, que era una empresa allí en Estados Unidos que habían fundado unos antiguos alumnos de Stanford y que estaba en un momento muy interesante porque ya tenía mucha atracción, una empresa que tenía un producto que funcionaba muy bien, pero estaba en plena escalada, en pleno crecimiento, ¿no? Además crecía súper rápido. Entonces, lo que ocurría es que la organización siempre iba detrás del propio negocio, ¿no? Entonces estábamos en un momento en el que, y ahora luego cuando hablemos de Endeavor vamos a tocar mucho estos temas, yo creo, pero lo que le faltaba no era necesariamente saber hacer bien cosas, era sobre todo cómo organizarse para poder seguir creciendo. Entonces, en ese momento entré yo a la empresa primero para montar el equipo de producto, luego montamos el equipo de innovación, esto todo en Estados Unidos, y luego finalmente no, la penúltima cosa que hice fue, que es una de las cosas bonitas de estas empresas en crecimiento, que hay muchas oportunidades que van apareciendo, pues nos dimos cuenta de que el negocio, que era muy potente en Norteamérica y en Asia, teníamos una oportunidad de expandirlo en Latinoamérica. El producto de base, es una cosa que suena como muy, muy prosaica y muy aburrida, eran seguros para teléfonos. Eso era el producto de base de esta empresa. Lo que pasa que, bueno, estuvimos lanzando, ampliamos mucho la gama luego de productos, pero era siempre servicios relacionados con la tecnología. Y nos dimos cuenta de que había una oportunidad de negocio muy buena en Latinoamérica y entonces durante 3 años pues me dediqué a eso, ¿no? Subido en un avión, dando vueltas desde México hasta Argentina y estuvimos, en 3 años lanzamos 6 países, ¿no? Y de hecho estaba viendo una noticia, tengo muy buena relación con ello, estaba viendo una noticia hoy que estábamos celebrando que hemos llegado al 1.000.000 de clientes en México hace nada. Así que lo he visto que el equipo que teníamos allí lo ha publicado. Digo, mira qué bien. Entonces, sí, muy bonito. Entonces, y ahí, para mí lo que me dio fue la oportunidad de combinar el estar en una empresa grande con recursos con el emprendimiento, porque al final nosotros, cuando lanzas un país nuevo, básicamente es lanzar una empresa nueva, pequeñita, lógicamente con el apoyo de la madre nodriza, de la nave nodriza, perdón, pero tienes que empezar desde cero, desde elegir la empresa, buscarte los abogados y buscar el primer cliente, ¿no? Y el Entonces, primer empleado, que también es y complicado. el primer empleado, correcto, pues es muy complicado, ¿no? Además, es un súper punto, ¿no? Ahí yo creo que muchas veces no valoramos lo suficiente las diferencias culturales y lo que nos cuesta cuando vamos a un nuevo país, por mucho que nos creamos, que cuando eso para muchos emprendedores, que vas a México, de coño, a México pues son como nosotros, hablan español, pues nos entenderemos muy bien, o te vas a Colombia. Y al final es muy difícil entender bien las diferencias culturales y entender quién va a encajar en esta empresa, que además era una empresa de Estados Unidos, con clientes, en este caso, por ejemplo, con Colombia. Pues, oye, hay que encontrar esa gente, ¿no? Es difícil encontrar los empleados. Bueno, qué rollos estoy contando, chico. No, está súper interesante. Y entonces luego, para mí, lo interesante fue que durante básicamente 6 años lo que estuve fue lanzando nuevos negocios dentro de la organización, ¿vale? De hecho, lo último que estaba lanzando fue un producto, nos habíamos dado cuenta en aquella época que ya el 50% de las casas en Estados Unidos, creo que fue el año 2015, 2016, cuando hicimos este análisis, estaban conectadas, es decir, tenían al menos un altavoz inteligente o algo inteligente en casa y controlaban algo, el 50%, es que es bestial ese número. Totalmente. Y entonces nos dimos cuenta de que había toda una oportunidad de trabajar
con los clientes en ayudarles a controlar la tecnología que tenían en casa, ¿no? Y entonces pues empezamos a trabajar en una unidad de negocio nueva, ¿vale? Que era justamente cómo ayudar a los clientes con la tecnología que tenían en casa. Y en ese momento, pues recibí una llamada de esas, como siempre digo, de esas que te cambian la vida, ¿no? Luego, cuando os cuente la historia de Endeavor, os contaré un poco pues, cuándo empezamos en España y tal. Pero vamos, en España abrimos en el año 2014 y quien lo abrió fue un fenómeno que seguro que muchas de las personas en la audiencia le conocen porque es uno de los tíos más grandes que hay, que es Adrián García Araños, era el del anterior director de Endeavor en España. Yo tenía la suerte de haber coincidido con él cuando vivimos en Nueva York, pues hace ahora, pues eso, 14, 15 años. Entonces me llamó y me dijo, oye, estoy buscando a alguien que me sustituya para dirigir Endeavor en España. Y yo digo, yo estaba en Estados Unidos, estaba encantado, no teníamos, yo ya me había casado allí, no teníamos planes de volver a España. Mi hijo mayor ya había nacido allí en Estados Unidos. Pero la realidad es que, como yo decía antes, yo conocía muy bien Endeavor de mi época, incluso en MIT, y luego había estado siguiéndolo de cerca. Y cuando os cuente lo que hace Endeavor es que tiene una misión tan bonita y tiene una manera de hacerlo tan única que cuando él me dijo, oye, estoy buscando a alguien, ¿se te ocurre alguien? Y le dije, pues sí, se me ocurre uno, que soy yo. Yo ¿No? mismo. Exacto. Y entonces, pues ahí empezó. Y en el año 2000, a finales de 2018, me vine a España, después de casi 13 años, a dirigir aquí Endeavor en España. Era la primera vez que me iba al mundo sin ánimo de lucro, por ejemplo, porque Endeavor en España es una fundación, igual que vosotros. Sí. Claro, todo una cosa como muy nueva, pero es que, ya os digo, Distinto, no hay consejo de administración, hay patronato, son otras Exacto. cosas diferentes. Vamos a Exactamente. recapitular sobre cosas que has dicho. Lo primero, Lo que porque quieras. creo que es un tema que va a salir recurrentemente, el tema de las scale-ups, ¿no? Por definirlo bien. Son esas startups que, bueno, que ya tienen un track record, tienen al menos un buen producto, ya tienen los canales de captación claros, están vendiendo, funcionan bien y lo que están haciendo es ampliar su organización para atacar más mercados, para tener más producto, pero digamos que ya se están consolidando como una gran organización o como una gran empresa, ¿no? ¿Sería la Así es. definición correcta o quieres matizar algo, Antonio? Solamente voy a matizar una cosa, que es la palabra consolidar, es la que a veces es complicada, ¿no? Porque uno tiene la sensación de cuando una de estas empresas, que oye, muchas nos suenan, ¿no? Por ejemplo, si hablamos en España de algunas de las nuestras, utilizando algunas de las que todo el mundo conoce, tipo Cabify o Globo, etcétera, uno piensa, es una empresa grande, ya está todo hecho y es simplemente hacerlo crecer. No, son empresas que están en plena transformación, ¿no? Porque quizá el producto ya lo conocen y lo saben hacer y simplemente refinarlo, pero lo que es el crecimiento de la empresa, la reorganización, la reestructuración, pasar de 1 a 25 mercados, por mucho que sea el mismo producto, la organización va cambiando constantemente, ¿vale? Entonces son empresas en las que el dinamismo es bestial. Pero sí, la palabra clave es lo que tú has dicho, es crecimiento. Son empresas que ya han encontrado el famoso product market fit que dicen muchas veces los emprendedores, ¿no? Y lo que están es creciendo y expandiéndose internacionalmente o potencialmente incluso ampliando la gama de productos. La otra cosa que te quería comentar es que has comentado sobre cuando estuviste en el MIT, que digamos que ahí ya lo tendrías el gen emprendedor, pero digamos que ellos lo hicieron aflorar. ¿Qué diferencias ves en el MIT en cómo enfoca el emprendimiento, cómo enfoca en que sus alumnos tengan esa inquietud por emprender, más allá que para trabajar por una gran corporación, que también, versus lo que puede haber en España? La primera y para mí más importante de todas no es tanto de estructuras y cosas, es cultural. Es decir, el emprendimiento, cuando entras a MIT, el primer día ya te están hablando de emprendedores y emprendimiento. Entonces, yo para mí es una de las cosas más fundamentales, ¿no? Que no es un sitio en el que te hablen de las opciones de carrera en gran empresa solamente, etcétera, que también, es el emprendimiento es una cosa más, una de las opciones más. Entonces, tú en todo momento sabes que el emprendimiento es una vía por la que te puedes seguir. Y luego, en concreto, MIT, pues oye, es uno de los mayores centros de investigación del mundo.
Yo estaba en la escuela de negocios, pero desde la escuela de negocios teníamos una exposición tremenda a la investigación que estaba ocurriendo, al centro de emprendimiento que tiene MIT. Entonces, al final es mucho la comunicación transversal, ¿no? Porque tienes a grandes investigadores y los juntas con personas que quizá tengan una perspectiva más de negocio. Y eso se fomenta mucho desde la propia universidad. Tiene estructuras que algunas universidades aquí en España están empezando no sé si replicar, pero al menos imitar o inspirarse en ellas, de acercamiento del investigador, la persona con un perfil más de negocio y, sobre todo, muy importante, los inversores y las empresas, ¿no? Yo creo que se crea un ecosistema en el mismo campus de MIT en el que no solamente el emprendimiento culturalmente es una cosa normal, sino que se dispone de los apoyos y la infraestructura para que las cosas ocurran. Si tú tienes una idea, tienes caminos, tienes apoyos, tienes estructuras que te van a ayudar a hacerlo. Yo siempre me acuerdo, el primer día yo llegué, y te digo, yo no llegué ahí con mentalidad de emprendedor, yo llegué ahí con mentalidad de ingeniero, ¿no? Que yo decía, joder, yo como ingeniero me flipa el MIT, y entonces me voy para allá. Y el primer día, yo creo que estábamos la primera semana de clase, ya me hablaron de una competición, que era la competición, lo que se llama el 100K Competition, que básicamente se llama así por el premio que te daban, que es una competición de startups que dura todo un curso y al ganador le dan 100.000 euros para montar la startup, ¿no? Y eso es el primer día. Y dije, joder, ¿y esto? Y ya te digo yo que no había visto eso en mi vida. ¿No? Entonces ya desde el primer momento vas teniendo distintas herramientas y como esa, pues oye, vamos un día a una visita al centro de emprendimiento, al centro de innovación y los propios profesores te animan, ¿no? Los profesores tienen una conversación muy abierta con el alumno. Entonces, incluso las propias clases que te comentaba antes que se hacen en colaboración con Endeavor, que yo acabé, como te digo, en Sudáfrica trabajando con unos emprendedores y esto era parte curricular de la experiencia. No te creas que me tuve yo que buscar mucho cosas raras escondidas para irme a trabajar con estos emprendedores. Era una de las clases y si ibas por la rama de emprendimiento. Qué bueno, o sea que al final lo primero que veo es que lo tienen la parte del emprendimiento embebida en todo. Totalmente. Y lo segundo que me parece muy interesante, que también hilando con qué es Endeavor, que es la siguiente pregunta que te voy a hacer, es que conectan muy bien, ¿no?, a las personas, ¿no? Conectan a esa parte de innovación, esa persona que ha creado un producto con la otra persona que a lo mejor es más de negocio, con la parte de inversión, Exacto. con la parte de cómo lanzar ese MVP, ¿no? Es juntar a todas las personas para que surja la magia y se consiga al final pues lanzar un proyecto o comenzar con esa startup, pues el primer proyecto de emprendimiento. Exactamente. Y, Exactamente. y esto que también sé que conectáis muchas personas en Endeavor, cuéntanos, ¿qué es Endeavor? ¿Cómo surge y cuál es la historia de Endeavor? Ojo que voy, que esto, Dale, dale. sentaos cómodos, que aquí os puedo contar un rollo de 3 horas. Pues mira, me encanta, voy a conectarlo con lo que has dicho, lo último que has dicho, ¿no? De cómo en MIT y en Boston o en los grandes centros de emprendimiento, los grandes polos de innovación, se conecta muy bien el emprendedor, el innovador o tecnológico, por así decirlo, la gran empresa y el inversor, ¿no? Esto que ocurre de una manera natural en lo que nosotros llamamos un ecosistema de emprendimiento maduro, no es tan obvio y no ocurre en tantos sitios, ¿no? Nuestra fundadora, que es una auténtica fenómena, yo ahora cuando os cuente Endeavor, para los que no conozcáis, creo que vais a sentir una sensación parecida a la que sentí yo cuando la conocí. Dije, Dios mío, ¿de dónde ha salido esto y cómo han creado una cosa tan espectacular? Nuestra fundadora, Linda Rottenberg, ella es, de hecho, casualmente es de Boston, y ella nació y creció, estas son palabras suyas, diciendo que dependía exclusivamente de ella ser la siguiente Steve Jobs, ¿no? Si ella era suficientemente lista, suficientemente trabajadora, ¿vale?, no iba a poder nunca achacar a la falta de acceso a lo que estábamos diciendo, capital, potenciales clientes, mentores, investigadores, es exclusivamente ella, ¿no? Y a finales de los 90, ella está trabajando en Argentina, en otra cosa, y se da cuenta de que un gran porcentaje de la población no puede hacer esa misma afirmación, ¿no? Están de manera estructural desconectados de los circuitos de capital, de los circuitos de talento, ¿no?, incluso de los circuitos comerciales. Entonces ella dice, nos estamos perdiendo un gran número de potenciales emprendedores y el más perjudicado por esto es el propio país. Entonces decide montar Endeavor y aquí os cuento lo que hacemos en Endeavor. Endeavor en España es una fundación, somos una organización sin ánimo de lucro que tenemos como objetivo contribuir al desarrollo económico
de los países en los que estamos, solo que tenemos una visión muy, muy particular. Y es que lo hacemos, como tú decías al principio, José Carlos, mediante la selección y apoyo a lo que nosotros llamamos emprendedores de alto impacto, ¿vale? Que son los fundadores y líderes de, pues hemos dicho antes la palabra scale-up, de scale-ups, es decir, de empresas de muy alto crecimiento, ¿vale? Con una ambición global, ¿vale? ¿Y por qué hacemos esto? Pues yo aquí hago una referencia para que el que le apetezca luego mirase una cosa. Yo os recomiendo que os leáis la historia de cómo se fundó y desarrolló Silicon Valley, ¿vale? Y miraos en concreto la historia de una empresa que se llama Fairchild Semiconductors, ¿vale? Porque es básicamente lo que intentamos replicar desde Endeavor, ¿vale? Lo que os voy a contar es lo que ocurrió en Silicon Valley en los años 50. Nuestra filosofía, en lo que nosotros creemos, es que para que se desarrolle un ecosistema tecnológico, un ecosistema innovador y emprendedor, no hace falta que se alineen los astros. No hace falta que se pongan de acuerdo universidad, gobierno, inversores y todo el mundo y se pongan a trabajar juntos y a lo mejor en 10 años conseguimos tener suerte y que eso ocurra, ¿no? Nosotros creemos y estamos convencidos de que el principal tractor de un ecosistema es un número pequeño de emprendedores que tengan mucho éxito, es decir, gente que sea pues estadísticamente pues, un outlier, ¿no? Como dicen, que consiga montar y hacer crecer una empresa de mucho éxito y luego que ese éxito lo reinvierta en el propio ecosistema del que sale. ¿Vale? Y os cuento por qué. Porque al final, cuando tú montas una empresa, en el caso, voy a utilizar ejemplos de España, ¿vale? Pero vamos, el primer gran caso de éxito hiperconocido en todas partes de Endeavor es, por ejemplo, uno de los primeros es Mercado Libre, una plataforma de e-commerce que es básicamente, me van a matar por esta comparación, pero vamos, no es así, pero vamos, para que nos entendamos, el Amazon de Latinoamérica, ¿vale? Esto es una empresa argentina, es uno de los primeros emprendedores Endeavor, ¿vale? Y a día de hoy, 25 años después, siguen muy cercanos y colaborando con Endeavor. Es una empresa que cotiza en el Nasdaq por billions, es un monstruo a día de hoy de empresa. Exactamente, pues es uno de los primeros, los fundadores son unos de los primeros emprendedores en Endeavor y como os digo, a día de hoy siguen colaborando con Endeavor, que es lo que es espectacular. Entonces, ¿qué ocurre cuando alguien monta una empresa así? Lo primero es que rompes barreras mentales. Es decir, cuando tú montas una empresa así, o cuando tú montas un Cabify en Madrid, o cuando tú montas un Wallbox en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Lo primero que dice la gente, ostras, pues se puede, ¿no? Eso no es una cosa que ocurre 9 usos horarios, a 9 usos horarios de diferencia en San Francisco y si no estás ahí no ocurre. No, esto se puede hacer. Entonces lo primero que haces es te conviertes en ejemplo, ¿vale? Lo segundo es que de manera natural estos emprendedores se convierten en mentores. Es decir, cuando tú vas teniendo éxito y vas pasando, quemando etapas, gente que se ha inspirado quizá por tu historia te va a llamar y te van a decir, oye, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo resolviste este problema? Me estoy enfrentando a esto. Y a lo mejor eso es algo que tú, como emprendedor de alto impacto, hiciste hace 2 o 10 años, pero al menos puedes compartir tu experiencia. Y entonces, poquito a poco se van convirtiendo en mentores. Otra cosa muy bonita que ocurre es que estas empresas de alto crecimiento se acaban convirtiendo en microincubadoras de empresas. ¿Vale? Es decir, ahora mismo, literal, estamos publicando hoy un análisis de lo que nosotros llamamos el efecto multiplicador. Todo esto que os estoy contando es lo que llamamos el efecto multiplicador de los emprendedores de alto impacto. De algunos de los grandes emprendedores Endeavor del mundo, y uno de ellos es, por ejemplo, Juan de Antonio, fundador de Cabify. De Cabify han salido 89 empresas, es decir, antiguos empleados o empleados de Cabify que salen y montan una empresa. Incluso en muchos de esos casos, hasta la inversión inicial puede venir de los fundadores de estas grandes empresas, ¿no? Entonces, 89, daos cuenta del impacto que tiene eso. Nadie habla de estas cosas, ¿no? Nadie habla totalmente, porque al final son emprendedores que han visto cómo se hacen las cosas desde el primer momento en una startup. Entonces, ya tienen unos mimbres para saber cómo funciona. Es esto de las mafias que se llaman, que la más conocida es la PayPal Mafia, ¿no? Muchos empleados de PayPal, pues que han lanzado grandes empresas como LinkedIn, Reddit, YouTube, Palantir, Yelp, Tesla, con Elon Musk, ¿no? Exactamente. De hecho, nosotros a Reid Hoffman, el fundador, que es uno de los miembros de esa mafia, el fundador de LinkedIn, lo tenemos nosotros en nuestro patronato en Estados Unidos, ¿no? Para que nos ayude también con esa visión de cómo lo hicieron ellos. Entonces, pues
eso es lo que vemos. Y luego lo tercero, lo último, yo creo que esto para desesperación de muchos banqueros privados, es que estos emprendedores, cuando les va bien y ganan dinero, tienen la buena o mala costumbre de invertir en otras startups, ¿no? Hablábamos tú y yo antes de empezar, ¿no? De algún emprendedor que se ponía a invertir como loco en todas partes. Claro, desde un punto de vista de gestión de patrimonio a lo mejor es una locura, pero desde un punto de vista de desarrollo del ecosistema emprendedor, Es buenísimo. es espectacular, porque eso lo que están haciendo es polinizar. Están dándole medios a la siguiente generación de emprendedores para que puedan empezar, ¿vale? Entonces, todo este rollo que os he contado es porque eso realmente es lo que hacemos en Endeavor. Nosotros solamente buscamos a ese número pequeñito de emprendedores que están pensando muy en grande, que quieren montar una gran empresa, ¿vale? Que quieren ser líderes globales o al menos en su categoría, y que están en esa fase scale-up que hablábamos antes, ¿no? Entonces, por eso en Endeavor trabajamos con muy poquitas empresas, ¿vale? Cuando encontramos una empresa que está cumpliendo esas características, ¿vale? Entonces esa empresa hace un proceso de selección que es bastante complicado. No voy a entrar a describiroslo porque así nos podríamos tirar 3 días, pero para que os hagáis una idea, tiene una tasa de éxito a nivel global del 2,7%. Es decir, una de cada 40 empresas que inicia el proceso de selección con Endeavor acaba entrando en Endeavor. Al final esa es la idea, ¿no? De que sean muy poquitos y luego ponemos todos nuestros recursos, que ahora os cuento un poco cómo les apoyamos, ponemos todos nuestros recursos en ayudar solamente a ese número pequeñito de emprendedores, porque estamos Bueno, convencidos de que ellos luego van a ayudar al resto. es que esa tasa que me estás diciendo es bastante similar a las que tienen los fondos de inversión de Venture Capital, es decir, Exacto. más o menos invierten en un 2-3% de todos los proyectos que les llegan. Exactamente. O incluso menos, y ya nos has dicho que el proceso es largo, complicado, pero ¿cómo se postula un emprendedor para ser un emprendedor Endeavor? Mira, lo primero que te voy a decir antes de decirte cómo se postula, os voy a contar, para si alguien está escuchando y le llama la atención, qué buscamos, ¿no? Y qué es lo que se valora, ¿vale? Y qué es lo mínimo que tienes que tener, ¿vale? Decíamos antes que trabajamos con scale-ups, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos un número mágico que es para poder empezar el proceso de selección tienes que estar al menos facturando 1 millón de euros o de dólares, ¿vale? Pero la palabra no es tanto el millón, la clave es el crecimiento. Es decir, las empresas que están iniciando el proceso de Endeavor están todos con crecimiento año tras año de entre el 50 y el 100%, ¿vale? Y incluso en esta época en la que estamos ahora mismo, que está todo bastante ralentizado, seguimos trabajando con empresas que están en estas cifras, ¿vale? Nosotros estamos diseñados como organización para ayudar a empresas que están en fases de crecimiento muy acelerado. Si nos llega alguien con un crecimiento menos fuerte, realmente nosotros vamos a aportar mucho menos valor, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Buscamos empresas que facturen mínimo 1 millón, ¿vale? Y que estén creciendo, pues eso, para que números redondos, 80-100% año sobre año, ¿vale? Y valoramos 3 cosas, ¿vale? Para cada candidato. Lo primero es que el modelo de negocio efectivamente sea escalable, ¿vale? Y que tenga pues, una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, ¿no? Que al final nos creamos esa historia de, oye, tú estás aquí hoy en 3 millones, nos creemos la historia hasta los 300, por ejemplo, ¿no? Lo segundo es el momento en el que se encuentra la empresa, ¿no? Que decíamos antes, trabajamos con empresas que ya han pasado esa travesía del desierto inicial, de encontrar el product market fit, ¿no? Y lo que empezamos es a trabajar con empresas que ya están en una fase de crecimiento acelerado. Nosotros hablamos internamente mucho de punto de inflexión, ¿no? Que las empresas ya están en ese famoso punto de inflexión que hace que la curva de crecimiento se acelere. Y luego la tercera, que es una de las más importantes. Al final Endeavor es una red de personas, ¿no? De la manera, luego hablamos cómo se hace, cómo apoyamos a los emprendedores, pero sobre todo somos una red. Hablabas antes de la importancia de los contactos. Entonces, valoramos mucho no solamente a la empresa que está liderando el emprendedor, sino a la propia persona, ¿vale? Entonces, lo que primero que buscamos es que sea una persona que piense en grande, es decir, que esté con esa mentalidad de quiero montar una empresa que sea líder en su categoría, no simplemente una empresita que vaya bien y ya, que eso está muy bien, pero no es lo que buscamos en Endeavor. Y lo segundo, que vaya a ser un nodo activo dentro de la red. Es decir, que por un lado sepa escuchar y recibir consejos de otros, y al mismo tiempo que cuando se lo pidamos sea capaz de ayudar y dar consejos a otros, ¿no? Al final eso es la parte fundamental de Endeavor. Es un sitio en el que compartir experiencias, ¿vale? Y ayudarse unos a otros. Entonces valoramos mucho ese componente de las personas. Entonces, para postularse, bueno, la manera más fácil, ¿vale? Es meterte en la web de Endeavor, endeavor.org.es.
Y ahí tienes un link en el que puedes escribirnos, ¿vale? Y contarnos un poco sobre tu proyecto. Y luego la realidad es que, pues oye, también trabajamos de una manera también un poco más, muy manual, ¿no? Si conoces a alguien que es un emprendedor que puede encajar en la filosofía de Endeavor, oye, pues me escribís un correo a mí si queréis, antonio.iglesias@endeavor.org, ya está. O sea que tampoco hay que volverse locos, ¿no? Nosotros lo que hacemos cuando conocemos un emprendedor, montamos una reunión con ellos, nos explican el proyecto, intentamos hablar con todos aquellos que creemos que al menos están más o menos en esos números, ¿no? Cuando vemos a alguien que está muy pronto, está empezando un proyecto, seguimos hablando con ellos, pero lógicamente desde el primer momento ya les decimos que pues, todavía falta tiempo para poder estar en Endeavor. Pero vamos, empezamos ahí, valoramos los retos, las oportunidades, y desde ese momento ya el propio proceso de selección, que como digo, no os lo voy a contar porque es muy largo, pero es muy chulo, está pensado en apoyarte. Entonces te vamos a ir organizando reuniones con gente muy buena que te va a poder ayudar y al mismo tiempo te va a estar evaluando en base a los criterios que tenemos. Y eso, una de las cosas que ofrecéis luego es la red de mentores, ¿no? De Endeavor. ¿Qué características tienen esos mentores? Ya nos has comentado que son emprendedores de éxito, pero ¿qué implica ser un emprendedor de Endeavor? ¿Qué tiene que cumplir? ¿Cómo te ayudan? ¿Cómo aportan a esas startups? Fenomenal. Mira, como decíamos antes, ¿no? O sea, yo creo que la filosofía en la que se basa Endeavor es encontrar emprendedores con mucho potencial y darles acceso a gente que tiene mucha más experiencia, ¿vale? Y que ellos, experiencia, contactos o incluso patrimonio, ¿vale? Y que ellos les puedan apoyar, ¿no? Esa es un poco la filosofía de Endeavor. Entonces, ¿qué es lo más importante? Cuando abrimos un nuevo país, ¿vale? Formamos lo que es el núcleo de los primeros mentores, que son, pues en el caso de España, hablabas antes de que en las fundaciones tenemos patronatos, pues en el caso de España, el patronato de la Fundación Endeavor, ¿vale? Son esos primeros mentores, ¿vale? Y lo que buscamos en cualquier país en el que abrimos son grandísimos referentes del mundo empresarial. Entonces, en el caso de España, pues tenemos a José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica, tenemos a Carlos Torres de BVA, tenemos a Francisco Riveras de Gestamp, tenemos a Marc Puig de Puig, tenemos grandes representantes del mundo, o sea, del IBEX 35, del mundo de la empresa familiar, y luego también tenemos algunos emprendedores, ¿vale? Que han entrado recibiendo servicio de Endeavor y ahora están en una fase mucho más de ayudar, y ahí está, pues hablamos antes del propio Juan de Antonio, Verónica Pascual, fundadora antigua CEO de Asti. Entonces, son grandes emprendedores que también están apoyando. Entonces, lo primero que juntamos es ese grupo de grandísimos empresarios y emprendedores referentes en sus categorías, ¿vale? Y de ahí vamos expandiendo una red de mentores que, como tú bien dices, son empresarios o emprendedores con experiencia en áreas concretas. O sea, para nosotros no se trata de tener una red de mentores gigante, sino tener una red de mentores que se complemente bien con las cosas en las que necesita apoyo los emprendedores, ¿vale? Entonces, en el caso de España, tenemos ahora mismo una red de 90 mentores aproximadamente, ¿vale? Y entonces a cada uno de los mentores los vamos llamando cuando identificamos que un emprendedor tiene una necesidad en un área en concreto. Oye, pues este fulanito está ahora mismo en pleno proceso de expansión por Asia. Hoy vamos a buscar quiénes tienen experiencia expandiéndose por Asia, ¿vale? Y vamos a ponerse en contacto. Lo bonito es que tenemos una red de 90 mentores locales, pero una red de 4.000 mentores en todo el mundo. ¿Vale? Entonces nosotros no tiramos solamente de mentores que estén aquí en España, sino que cuando buscamos en nuestra base de datos quién sabe de X, ¿vale? Podemos buscar en todo el mundo. A día de hoy, Endeavor está en 42 mercados, ¿vale? Y nuestros emprendedores, pues no se me ocurre ningún país en el que alguien de la red no tenga experiencia, ¿vale? Entonces, por responder a la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo les ayudamos? Principalmente trabajamos lo que nosotros llamamos los 3 pilares de servicio, ¿vale? Que son acceso a capital, acceso a mercados y acceso a talento, ¿vale? Que son lo que históricamente hemos detectado que suponen el 80% de las necesidades de las empresas en fase scale-up. Nosotros nunca vamos a ser expertos en tecnología, nunca vamos a ser expertos en un producto en concreto. Nosotros en lo que somos expertos es en ayudarte a pasar de 50 a 2.000 empleados, de facturar 10 a facturar 500 millones, ¿no?
Y lo complicado que es eso. Claro, no, que no, Decirlo, ¿eh? exacto, yo no digo que sea fácil, yo digo que eso es la parte en la que estamos especializados, ¿no? Entonces, nosotros no vas a encontrar, oye, ¿quién es el mentor Endeavor especializado en este punto concreto de inteligencia artificial que me ayude a hacer evolucionar mi producto? No, no estamos para eso nosotros, ¿no? Nosotros es mucho más, oye, estoy en esta industria, estoy creciendo, ¿cuáles son las palancas clave que tengo que activar para crecer y cómo tengo que estructurarme yo para crecer? Entonces, acceso a capital es principalmente ayudarte a preparar tu estrategia de financiación, ¿vale? Entonces tenemos pues, mentores especializados en este área, ¿vale? Que no solamente incluye el cómo conseguir fondos o sea, capital riesgo, vamos, sino que incluye, oye, cómo financiar, cuál es la estructura de capital óptima para ti, qué otras vías alternativas puedes tener de financiación, etcétera. Y ahí, bueno, también creo que tenéis otros dos instrumentos, ¿no? Por un lado, la red de inversores Endeavor y Exactamente. habéis lanzado un fondo, Endeavor Catalyst. Exacto. Si quieres, te cuento lo de la red de inversores y lo de Catalyst Acabo con te eso. lo cuento Vale. después, ¿vale? Porque es verdad que Catalyst va un poquito en paralelo a la organización. Entonces, déjame que termine de contar esto y te cuento luego lo de Catalyst, si te parece. Perfecto. Entonces, el fondo, la red de inversores efectivamente es esa. Nosotros estamos en el centro del ecosistema, somos una organización sin ánimo de lucro. Nuestro objetivo es que la gente se conecte y hable y todo, y fomentar relaciones entre los distintos agentes del ecosistema. Por tanto, para nosotros era muy obvio el montar lo que nosotros llamamos el Endeavor Investor Network, que es simplemente ayudar a los inversores a estar más conectados entre sí y a estar más conectados con potenciales emprendedores. Entonces, o sea, con emprendedores. Entonces, cuando un emprendedor nuestro está pensando en levantar capital, pues nosotros activamos esta red de inversores que es tanto local como internacional y te ayudamos desde, pues oye, desde ayudarte con la estrategia hasta ayudarte con las intros concretas. Yo te voy a presentar a fulanito. Al final, al cabo de los años, yo creo que Endeavor ha ganado un reconocimiento y la gente sabe, los inversores saben que si alguien viene recomendado por Endeavor, un emprendedor Endeavor, digo, oye, mira, pues este ha pasado el proceso de selección de Endeavor, la gente sabe, oye, a lo mejor no invertiremos en ellos, pero desde luego merece la pena sentarnos con ellos, ¿no? Totalmente. Ya habéis hecho un primer filtro que valida Eh, que hay un proyecto muy sólido detrás y un Exactamente, emprendedor muy exactamente. solvente. Exactamente. Entonces, eso es lo que es la parte de acceso a capital. Acceso a mercados es, oye, les ayudamos sobre todo con la expansión internacional, como decíamos antes, ¿no? Tenemos experiencia en casi todos los países del mundo. Hay alguien en la red que tiene experiencia, pero les ayudamos con eso. Y la tercera, que llamamos acceso a talento, pero que el nombre es un poco equívoco porque no es ayudar a contratar, aunque parezca eso, es sobre todo ayudarles con la evolución de la estructura de la organización, ¿vale? Pasa por formación a los propios fundadores, tenemos acuerdos con universidades en Estados Unidos, para ayudar a que el propio emprendedor evolucione con su empresa, les ayudamos con estructuras, tenemos acuerdos con consultoras para que hagan proyectos relativamente baratos para nuestros emprendedores. Entonces, pues bueno, es ayudarles con lo que es la parte más de gestión del equipo y de la estructura empresarial, ¿vale? Entonces, esos son los tres grandes pilares de servicio que damos, pero lo que es bonito, lo que es interesante es que no somos nosotros, no somos el equipo de Endeavor los que somos consultores y te damos ese servicio, sino que lo que tenemos es una red de expertos que en general lo han vivido en primera persona, ¿vale? Y que quieren compartir su experiencia con estos emprendedores porque creen en la misión de Endeavor, porque saben que gracias a ese efecto multiplicador, si yo Pablo Isla, que es uno de nuestros patronos, te dedico a fulanito X horas como mentor, sé que luego ese impacto se va a multiplicar porque tú vas a generar más emprendedores, luego vas a ser mentor de otros, etcétera. Entonces yo creo que es ese ciclo virtuoso que se genera entre Endeavor. Totalmente. Al final eso es que, bueno, lo que siempre digo, cuanto mejor le vaya a tu vecino y cuanto mejor le vaya a todo el mundo que Sin tienes duda. alrededor, seguro que algo va a repercutir en ti y en toda la gente que tienes cercana. Exactamente, exactamente. Y si quieres que te cuente la parte de Catalyst, que la habíamos dejado ahí un pelín Dale. aparcada, ¿vale? Catalyst es una cosa súper curiosa y no voy a entrar tampoco en el detalle técnico de cómo funciona, o sea, de cómo está estructurado, pero durante muchos años la gente nos decía, oye, si sois tan buenos y tenéis tan buenos emprendedores, ¿por qué no invertís en ellos? ¿No? Y es una pregunta, pues una pregunta trampa en el fondo, porque nosotros somos una red de emprendedores y el emprendedor es lo primero. Y al que hay que ayudar es al emprendedor. Y en muchos casos tenemos que ayudar al emprendedor cuando tiene problemas con sus inversores. Entonces, pasar a ser inversor, automáticamente te puedes sentar en el lado contrario de la mesa, ¿no? Del emprendedor. Y entonces, en el año 2013, 2012-2013, salió, se creó se diseñó para hacer una prueba, una estructura que era la de crear un fondo, como yo digo, robotizado. Es decir, un fondo que tuviera una serie de reglas,
¿vale? Que diera la misma oportunidad de invertir en cualquier emprendedor Endeavor, que cumpliera ciertas características, ¿vale? Pero que tuviera un rol 100% pasivo como inversor. O sea, nosotros, el fondo Catalyst jamás va a hacer nada, jamás va a hablar, jamás va a pedir un sitio en el consejo ni nada. Es un fondo que invierte en empresas lideradas por emprendedores Endeavor. Cuando el emprendedor está levantando una ronda de más de 5 millones de dólares, una ronda que tiene que estar liderada por un inversor institucional, y siempre y cuando el emprendedor siga en buenos términos con Endeavor. Cuando se cumplan esas 4 condiciones, el fondo Catalyst entra directamente con un 10%, con un 10% de la ronda, con un máximo de 2 millones de dólares. ¿Vale? Y lo que es interesante es que todos los inversores del fondo son miembros de la red. Es decir, este no es un fondo que vayamos por ahí intentando publicitarlo a quien sea, sino todos los inversores del fondo pues son patronos, son emprendedores Endeavor, son mentores, son gente de la red global. Y entonces eso nos ha permitido dos cosas. Uno, es una manera también de apoyar al emprendedor, ¿no? de darles inversión. Y dos, es una manera para la organización, al final somos una organización sin ánimo de lucro, necesitamos vías de financiación como cualquier otra organización, pues es una manera de continuar, de ayudarnos a financiarnos nosotros. Y bueno, después, lo primero, me parece súper chulo el punto de vista de Catalyst, porque al final es decir, oye, sabemos que hacemos un buen trabajo, que hacemos un muy buen análisis, que además apoyamos al crecimiento. Dices que no solicitáis un puesto en el consejo, que lo hacéis de una forma más bien pasiva, ¿no? Que ese fondo es más bien pasivo, pero bueno, sí que estáis activos en otra parte de la compañía, porque al final Claro, Endeavor está ayudando y apoyando a la compañía en su crecimiento. totalmente. Entonces, tenéis esa bicefalia, podríamos decir, ¿no? Exacto. Pero Invertimos por un lado, ayudamos por el otro. lo que es importante es que esa segunda parte la hacemos sea o no invertida de Catalyst la empresa. Porque al final Importante. el porcentaje de empresas Endeavor que son invertidas por Catalyst, no te sé decir el número, pero debe ser el 10-20%. Es decir, todavía hay muchas que nunca han sido invertidas por Catalyst. Entonces yo creo que es importante, por eso siempre intento separar las dos cosas, ¿no? Nosotros la labor que hacemos desde Endeavor de apoyo a los emprendedores tiene cero relación con el hecho de que Catalyst haya invertido o no en ellas. Genial. Y bueno, otra área que tenéis también de apoyo a los emprendedores es Scale Up Spain Network, ¿no? Que es una iniciativa que lanzamos hace ya 3 años, Endeavor, Guaira y la Fundación Innovación Bank Inter. Cuéntale un poco a la gente que nos esté escuchando en qué consiste. Para Y ya mí, también háblanos de esa próxima edición que vamos a lanzar en breve, para animar perfecto. a aquellos emprendedores que quieran a que se animen a postularse. Para mí, Scale Up Spain Network, que realmente sale de vosotros, o sea, fuisteis vosotros un poco los que liderasteis inicialmente, fuisteis la cabeza tractora de esta iniciativa. Para mí es la cuadratura del círculo. Me parece una cosa absolutamente maravillosa. ¿Por qué? Y te cuento por qué. Cuando Endeavor abre oficina en un país es porque vemos que no hay apoyo suficiente, que el ecosistema no está suficientemente maduro, que gran parte de la actividad ocurre en las zonas más tempranas del mundo, de la etapa del ciclo de vida emprendedor, tanto a nivel inversión como el tipo de empresas que hay. Todavía no hay esas grandes empresas y nosotros cubrimos una posición de ayuda a las empresas que están en esa fase más grande, ¿no? Más de crecimiento, esos grandes líderes. Al final los emprendedores Endeavor son los emprendedores que todo el mundo conoce, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta, hablando con vosotros, es que efectivamente todavía hay toda una etapa intermedia entre esas startups que están empezando, o sea, que ya más o menos van tirando, y la etapa en la que Endeavor tiende a apoyar. Vimos que había un hueco en el que nadie estaba ayudando a las empresas. O sea, nadie estaba ayudando a cómo cambiar el chip de startup a scale up, ¿no? ¿Qué ocurre cuando ya, o sea, llevas a lo mejor 2-3 años diciendo, a ver cómo consigo que esto se venda? Y de repente ya lo vendes, ya se vende y se empieza a vender solo y dices, oye, ¿y ahora qué? Pues justamente ese es el momento ideal en el que Scale Up Pay Network ayuda. Y no había nadie que estuviera realmente pensando eso. El apoyo aquí en España había sido tradicionalmente, vamos a ver cómo hacemos para crear más empresas, pero no estamos pensando en cómo ayudarlas a crecer. Entonces, para nosotros, oye, fue una oportunidad tremenda, ¿no? Porque juntábamos la experiencia y las capacidades de 3 organizaciones, cada una con un enfoque muy diferente, ¿no? Con unos objetivos diferentes, pero que teníamos ahí un solape tremendo en
¿cómo hacemos para que en España haya más scale-ups? Que al final era la base de esta iniciativa. Y yo tengo perfectamente el recuerdo de la primera reunión que tuvimos sobre este tema con vosotros, que dije, madre mía, esto hay que hacerlo. Y además no se nos ocurrió montarlo en otro momento más que en el COVID, ¿no? O sea, que encima lo hicimos para hacerlo más divertido. Primera edición en 2020 con Correcto. Tremendo aquello, ¿no? todos desde casa y online. Bueno, Exacto. fue un momento curioso para lanzarlo, pero bueno, aún así funcionó. No, funcionó y además creo que de verdad está muy bien pensada. No es porque seamos nosotros los que lo estamos montando y nos lo estamos contando el uno al otro, ¿no? Pero yo creo que está muy bien pensada, ¿no? Yo creo que sacamos lo mejor de las tres organizaciones, la experiencia que tenemos las tres organizaciones y hemos encontrado un modelo que funciona muy bien, que es relativamente sencillo de explicar, pero la magia uno no la ve hasta que no ocurre, que es, vamos a buscar entre 10 y 15 empresas que estén en una fase de crecimiento parecido, es decir, en esa fase de justo lo que ya hablamos antes del punto de inflexión, justo saliendo de esa fase startup, ya tienen una atracción, ya vemos que tiene un potencial, vemos que el emprendedor está pensando en grande, vamos a juntarles a ese grupo, porque al final la comunidad es fundamental. Los emprendedores son una de las comunidades más, por un lado, heterogéneas, pero al mismo tiempo que más se apoyan unos a otros, ¿no? Porque al final ellos hablan el mismo idioma entre ellos y saben cómo apoyarse unos a otros. Entonces, Y comprenden sus problemas. mejor que nadie, efectivamente. Vamos a juntarles, ¿vale? Y luego vamos a darles acceso, como hablábamos antes del modelo de Endeavor también, vamos a darle acceso a aquellos emprendedores o expertos en ciertas áreas que ya han pasado por ahí y que les pueden ayudar. Entonces, el formato de Scale Up Spain Network es un formato que es, por un lado, horizontal, es decir, formación de comunidad entre emprendedores que se encuentran en una fase muy similar, esa fase de punto de inflexión, y por otro lado, vertical, ¿no? Es darles acceso tanto a grandes, pues, por ejemplo, hay algunos emprendedores de la red Endeavor que son mentores para Scale Up Spain Network, grandes inversores, incluso participantes de ediciones anteriores, hablamos antes de la primera edición, ¿no? De 2020, pues participantes de las ediciones, la 1 o la 2, pues hoy están apoyando en la tercera edición, ¿no? Y al final es esa idea de cómo trabajar temas concretos muy prácticos, esto no es teoría, esto es muy, muy práctico, cómo ayudarte a gestionar tu consejo. Es una cosa súper particular, ¿no? Y que realmente a nadie le han enseñado a hacer eso, ¿no? Cómo ayudarte, ¿vale? A diseñar tu equipo directivo. Pues de nuevo, a nadie le han enseñado a hacer eso, ¿no? Y vamos a trabajar temas muy concretos para que el emprendedor lo pueda incorporar y aplicar muy práctico, y lo pueda aplicar desde el día a día. Estábamos hablando el otro día con uno de los emprendedores de la edición de este año, y es que yo se me quedó grabado, me decía, me habéis cambiado la vida, porque la manera en que tengo de hacer las cosas hoy es muy diferente de cómo la tenía en septiembre, porque estoy viendo que se puede hacer de otra manera y mucho más importante, que otros ya lo han hecho, que no tengo que reinventar yo la rueda cada vez, ¿no? Entonces, eso Estoy es lo que seguro es. de que será Javi de India, que es un crack. Pues con él de eso hemos hablado, efectivamente, también. Sí. Entonces, pues unos fenómenos, ¿no? Y ese tipo de feedback, cuando te lo dan, es cuando te das cuenta de que, oye, estás realmente aportando un valor que otros a día de hoy no lo están pudiendo dar, ¿no? Entonces, ahora Totalmente. efectivamente estamos abriendo la convocatoria para la cuarta edición. ¿Vale? Estaremos recibiendo candidaturas en las próximas semanas, ¿vale? Normalmente lo que hacemos es, el proceso de selección culmina justo antes de las vacaciones de verano y empieza el proceso, o sea, lo que es el siguiente curso empieza en septiembre, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, esto, a ver, seguro que me estoy anticipando, me estoy colando, pero que os hagáis una idea, lo que hacemos es una combinación de evento en persona, en un formato bootcamp de a lo mejor un día y medio, todos juntos para conocerse, para establecer esa relación, ¿vale? Porque al final son emprendedores son emprendedores españoles, ¿vale? O con gran parte de sus operaciones en España, entonces al final están distribuidos por toda la geografía, elegimos un punto que cada vez está siendo un sitio diferente, un punto en el que juntarse, ¿vale? Para crear esa relación, pero luego vamos combinando sesiones en persona con sesiones en formato en remoto, ¿no? En formato virtual, de manera que podemos ir adaptándonos a las agendas de los propios emprendedores, ¿vale? Y es un formato que dura, pues al final casi un curso escolar, te viene a durar unos 9 meses, ¿no? Más o menos de... Podríamos decir incluso que es una especie de curso intensivo de escuela de negocios enfocado a la startup, pero 100%.
con ese punto extra de unir a esos 10, 15 emprendedores que están pasando por la misma etapa y que, como tú muy bien dices, muchas veces sienten esa soledad del CEO, ¿no? A la hora de tomar decisiones, a la hora de decir cuál va a ser mi siguiente paso, y les estás dando pues 9, 14 contactos, ¿no? Para que levanten el teléfono y digan, oye, tú estás haciendo esto también, ¿qué estás haciendo? Exacto, Que yo estoy pasando por lo mismo, ¿no? Les das exacto. un punto de apoyo también, no solo la parte de conocimiento vía esas masterclass, ¿no? Sino también la parte de tener un apoyo, de tener gente con la que se conocen, con la que se pueden llevar bien y que están haciendo lo mismo y están todos en modelos de negocio de alto crecimiento. Exactamente. Sí, Antonio, has mencionado ya para acabar, vamos con la última pregunta porque nos estamos quedando sin tiempo. Me está pareciendo súper interesante y me gustaría quedarme una hora más, pero por desgracia no podemos. Pero vamos con una última pregunta. Has Dime. mencionado que Endeavor eh, trata de comenzar operaciones en todos aquellos países donde ve que algo falta, ¿no? Que algo falta en el mundo emprendedor, en el ecosistema emprendedor para poder apoyar a esas scale-ups y que den el siguiente paso para convertirse en grandes corporaciones. ¿Qué se vio en España? ¿Cómo lo ves hoy el ecosistema emprendedor español? ¿Cómo ha evolucionado? Y también teniendo el punto de vista de Estados Unidos, incluso el de Latinoamérica también, ¿cómo lo ves en comparación con otros ecosistemas mucho más desarrollados o el pionero, el número uno, como es Estados Unidos? Genial. Bueno, es una pregunta, no es fácil de responder, ¿no? Pero bueno, realmente el ecosistema emprendedor español está en una fase espectacular de crecimiento y de maduración, ¿no? Yo creo que si uno va viendo de cómo estaba en 2005 a 2010, 2015, 2020, ahora es bestial la evolución que ha tenido, ¿no? Básicamente en 2005 no existía, ¿vale? Y en 2000, ahora en 2023 somos uno de los ecosistemas más vibrantes y de hecho que mejor está resistiendo a nivel europeo, ¿no? O sea que es bastante impresionante la evolución. Pero lo que vemos, y yo creo que es muy típico en todos estos ecosistemas, y para gente que está muy familiarizado con este mundo, pues le parecerá una obviedad lo que voy a decir, pero estos ecosistemas empiezan por la parte pequeñita. Hablábamos antes, ¿no?, de cómo incluso las iniciativas, los apoyos públicos, etcétera, empiezan con cómo ayudar a que haya más startups, es decir, ayudar a fundar startups, ¿no? Y entonces, cuando Endeavor entra en España en el año 2014, estamos en un momento en el que ya empieza a haber algunas empresas que están pensando en crecer más, ya empieza a haber algunas empresas, pues como hablábamos antes de Cabify, ya habíamos tenido algún gran éxito, tuvimos Esos grandes 20, referentes. claro, ya teníamos, por ejemplo, 20 a finales de la anterior década. O sea, ya va viendo algunas cositas, ya va viendo algunos fondos que empiezan a tener un poco de tamaño y que pueden pasar porque básicamente lo que había antes eran inversores ángel, ¿no? De estos que se dice que ponen un poquito al principio, pero luego ya no había inversores profesionales. Entonces ya empieza a haber algunos fondos, muchos de ellos que son fundados y liderados por antiguos emprendedores que han tenido éxito. Entonces, eso es lo que veíamos en aquel momento, ¿no? Que todavía faltaba apoyo y mucho recorrido para ayudar a las empresas a crecer. Si piensas, la filosofía nuestra es cómo creamos el siguiente Cabify, el siguiente Globo, cómo hacemos. Entonces, todavía faltaba mucho para que hubiera fondos como tenemos a día de hoy en España, por ejemplo, que ya tenemos fondos de 150, 200 millones, ¿no? Eso, en cuestión de 10 años, ha pasado de casi de cero a esto, a 150, 200 millones, ¿no? Entonces, es un recorrido que está en mucha evolución, pero pero todavía nos queda mucho. Sabemos que en España, por ejemplo, hablando de inversión, es muy difícil que inversores locales puedan liderar series más allá de la serie A, ¿vale? Todavía los emprendedores que están en fase de internacionalización fuerte se tienen que ir a buscar inversión fuera, ¿vale? Entonces, todavía es un ecosistema que desde un punto de vista de inversor todavía le falta seguir desarrollándose. Todavía tenemos que trabajar más en que la mentalidad de muchos emprendedores sea la de ser internacional desde el primer día, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo con respecto a Estados Unidos? Que nos falta un poquito eso. Y luego, desde un punto de vista de talento, que para mí es una cosa muy, muy significativa, es que en personas, pues personas que tienen una experiencia principalmente corporativa, que a lo mejor tienen 15, 20 años de experiencia, que contemplen el ir a trabajar en este tipo de empresas tecnológicas de alto crecimiento,
una vía, como una opción de carrera. Y eso para mí es uno de los grandes signos de madurez, ¿no? Que soy yo, pues hablamos antes, yo he estado mucho tiempo en Estados Unidos y ahí la gente se va de una startup a una scale-up a una gran empresa sin mucho problema. O sea, no tienen madre mía, me voy a mentalizar durante los próximos 6 meses para ver si consigo dar el salto a una scale-up. No, oye, es una empresa que es una opción como cualquier otra donde voy a hacer cosas diferentes y voy a hacer cosas muy divertidas y es una empresa de alto crecimiento donde hay un gran potencial. Eso yo creo que todavía nos falta, ¿vale? Y finalmente, y ya sé que nos hemos pasado de tiempo, No te preocupes. el ecosistema español yo creo que es uno dentro de esos ecosistemas que nosotros llamamos menos maduros que pues eso, el anglosajón, los anglosajones, etcétera, es uno de los ecosistemas más vibrantes, ¿no? Porque tenemos emprendedores muy bien formados, ¿vale? Tenemos emprendedores que cada vez piensan más en grande, ¿vale? Y tenemos, pues, comparado con Latinoamérica, pues tenemos una estabilidad jurídica como país, ¿no? Tenemos unas ventajas de ser la puerta entre Hispanoamérica o Iberoamérica y Europa, que nos da la posibilidad de crear grandes empresas. Entonces, es un ecosistema, y yo soy súper optimista, yo creo que es un ecosistema al que todavía le falta mucho desarrollo, ¿vale? Pero que va muy por delante de otros, como puede ser algunos salvo los enormes, por ejemplo, México y Brasil son mundos aparte, ¿no? Porque son mercados tan grandes que ellos en sí mismos pueden soportar casi un ecosistema local, pero quitando eso, pues al final yo creo que vamos por delante de muchos otros ecosistemas. Perdóname, pero no me puedo ir sin que respondas una pregunta del público muy rápido, que es, te preguntan que qué incentivo tiene un directivo de una gran empresa para que se le dedique tiempo en apoyar a, pues eso, a scale-ups en Endeavor. Súper buena pregunta. Y esto, la verdad es que la gente se sorprendería. Al final, un gran directivo de una gran empresa, su mundo está muy consumido por su propia empresa. Al final, tienes muchísima responsabilidad, participas en varios comités, etcétera. Es un mundo en el que estás muy enfrascado en tu día a día. Y nosotros, desde Endeavor, el incentivo principal que te vamos a dar es, uno, saber que estás ayudando y contribuyendo al desarrollo de la siguiente generación de emprendedores y, por tanto, al desarrollo. Yo estoy convencido que los emprendedores en Endeavor son el IBEX 35 del futuro, ¿vale? Entonces, que estar contribuyendo a generar esas empresas, eso es lo primero. Y segundo, y esto no lo digo yo para vender la moto, esto me lo dicen ellos, es una manera buenísima de mantenerse actualizados, ¿no? Porque al final, por mucho que consideremos, por muy innovadoras que sean las empresas, cualquier empresa, si tú miras el conjunto de todas las startups, ahí está ocurriendo una innovación tremenda, continua, constante, ¿vale? Ayer, sin ir más lejos, tuvimos una sesión por la tarde, que al final estuvimos casi 3 horas, hablando de inteligencia artificial de una manera práctica de nuestros emprendedores, y nos damos cuenta de que están innovando a tope. Entonces, cuando los mentores vienen a aportar cosas que muchos de ellos dicen, joder, si es que yo lo que le estoy aportando a ese emprendedor es una cosa que es muy obvia. Digo, no, es muy obvia para ti, que a lo mejor tienes 30 años de experiencia y lo has visto 200 veces, pero el emprendedor es la primera vez que lo ve. Pero hay un efecto de aprender de vuelta, ¿no? Porque te das cuenta de lo que está ocurriendo, de las cosas, las nuevas tendencias, en qué tecnología se está invirtiendo, y eso al final el mentor siempre nos lo dices. Yo al final acabo aprendiendo más del mentorizado que el mentorizado de mí. No es verdad, porque el mentorizado siempre aprende mucho más del mentor, pero la percepción que tiene el mentor muchas veces es esa, ¿no? Que está aprendiendo un Lleva montón. también. Exactamente. Sí, genial. Oye, muchísimas gracias, Antonio. Como he dicho antes, me habría quedado otra hora, pero ya no tenemos tiempo. Nos hemos pasado 5 minutos del tiempo que teníamos previsto, de las 11. Así que nada, muchísimas gracias, Antonio, por haber compartido tus experiencias, por haber compartido esa trayectoria profesional tan interesante que tienes, por habernos contado qué hacéis desde Endeavor, que me parece, yo desde que os conocí, me parece uno de los actores más interesantes que hay en el ecosistema emprendedor. Me parece la bomba lo que hacéis y me alegra de haberte traído para que hayas dado un poco de luz a mucha gente, seguro, con esa labor que estáis llevando de ayudar a emprendedores y a esas empresas de alto crecimiento que serán las grandes empresas del mañana, ¿no? Y sin más, aquí despedimos este evento. Muchísimas gracias por haber compartido esta mañana con nosotros y que tengáis todos un excelente día. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Antonio. Muchísimas Hasta luego. gracias.